Un gran saludo a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en particular de la Dirección de Admisión Facultativa. Sean ustedes bienvenidos a esta clase número 4 de la materia Métodos de Investigación en Ciencia Política. Como es de costumbre, el libro del cual se está trabajando todas estas clases de la materia es el libro de Dieter Nolen, Cómo estudiar ciencia política. Una introducción en 3 secciones. De más está decirles de que estas clases se deben acompañar con la lectura detallada del libro. El tema de hoy es sistemas electorales parlamentarios. Hablamos de sistema político y hablamos de aquello que engloba el sistema político, de aquello que contiene el sistema político, que es el sistema de gobierno, es el sistema de partidos y es el sistema electoral. Vamos por partes. En un sentido muy amplio, muy laxo, un sistema político es un conjunto de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, comportamientos, creencias, normas, actitudes y valores que mantienen o subvierten el orden del que resulta una determinada y por lo general desigual y conflictiva distribución de utilidades. Básicamente, el sistema político está compuesto por el sistema de gobierno, repito, el sistema de partidos y por el sistema electoral. Veamos. Los sistemas de gobierno son considerados los modelos en los que un Estado puede estructurarse, organizarse de manera formal. Por medio de un gobierno es posible aplicar la legalidad correspondiente y al mismo tiempo ejercer el poder político. Vamos por lo siguiente. Se entiende por sistema de partidos el conjunto de partidos en un determinado estado y los elementos que caracterizan su estructura, cantidad de partidos, las relaciones entre los partidos, tanto respecto a la magnitud de ellos, a la cantidad, como a sus fuerzas relacionales. Y finalmente, las ubicaciones respectivas, ideológicas y estratégicas como elementos para determinar las formas de interacción, las relaciones con el medio circundante, con la base social y el sistema político. Luego viene el sistema electoral. Es un conjunto de reglas que determinan cómo se llevan a cabo las elecciones y los referendos y cómo se determinan sus resultados. Entonces, este triángulo es aquel que guía todo nuestro accionar. El sistema político está compuesto por el sistema de gobierno, por el sistema de partidos y por el sistema electoral. Este último es el que estamos desarrollando. Sistema electoral. En sentido estricto, cuando hablamos de sistema electoral, repito, en sentido estricto, es la fórmula de cómputo ingeniada para convertir votos en escaños. Es una técnica que, a la luz del principio de representación, materializa votos en poder público. Como vemos en la lámina, el sistema electoral es el encargado de poner las reglas para las elecciones de funcionarios públicos
de todos los países democráticos. Además, es el responsable de contabilizar y emitir los resultados de manera ágil, efectiva y sobre todo transparente. Es por eso que se puede decir que la legitimidad de la democracia depende del sistema electoral. Tanto en el lenguaje político como en el lenguaje científico suelen emplearse indistintamente los conceptos de sistema electoral, derecho electoral, régimen electoral e incluso ley electoral. Por otra parte, esos conceptos contienen en general dos tipos de sentidos. Un sentido amplio que abarca las normativas jurídico-positivas y consuetudinarias que regulan la elección de representantes o de personas para cargos públicos. Y en un sentido estricto, como decíamos, el sufragio o el modo de convertir votos en escaños. Las funciones de los sistemas electorales básicamente es convertir votos en escaños, transformar la voluntad expresada por los electores, por los ciudadanos, por todos nosotros, en las urnas, en personas, candidatos que nos representen, aquellos que van a ir al Parlamento, aquellos que van a ir a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Departamental, al Consejo Municipal, aquellos que van a ser nuestros gobernantes. De eso se trata. Los sistemas electorales se encargan de convertir votos en escaños. Específicamente, en esta clase, vamos a trabajar lo que es los sistemas electorales parlamentarios. Y claro, los sistemas electorales, como decíamos, son procedimientos para formar órganos de representación política. O sea, elegimos a nuestros representantes para que vayan, como decía anteriormente, a aquellas instituciones de deliberación, de toma de decisiones, de elaboración de normas para la convivencia social. Los sistemas electorales regulan el modo como los electores, nosotros los ciudadanos, los votantes, podemos expresar nuestras preferencias políticas por uno o por otro en votos. Vamos a votar, como vemos en la imagen. Y cómo estos votos, que luego nosotros emitimos la suma de estos votos, se convierten en decisiones sobre la ocupación de cargos públicos, especialmente sobre escaños parlamentarios y la composición partidista de asambleas representativas. ¿Cuántos parlamentarios va a tener el MAS? ¿Cuántos parlamentarios va a tener Comunidad Ciudadana? ¿Cuántos parlamentarios va a tener Creemos? ¿Cuántos parlamentarios va a tener tal partido o tal partido? Entonces, de eso se trata. Los votos nos permiten tener autoridades, representantes. En otras palabras, en sentido estricto, volvemos a repetir, los sistemas electorales, el sistema electoral es la fórmula de cómputo ingeniada, inventada para convertir votos en escaños. Es una técnica que a la luz del principio de representación materializa votos en poder público. Y en esta clase, repito, nos vamos a referir a los sistemas electorales para elegir el Parlamento. Sistemas electorales parlamentarios. Vamos a distinguir 4 materias. 1, los elementos internos de los sistemas electorales.
y su esquema de orden de 4 niveles. 2. Los efectos de los sistemas electorales como variable independiente sobre el sistema de partidos según enfoques nomológicos, aquellos que se refieren a la norma, a la elaboración de leyes. 3. Los efectos de los sistemas electorales en su interrelación con los sistemas de partidos según el enfoque histórico empírico. 4. La reforma de los sistemas electorales y su condición, y su diseño, mejor dicho, en condición de factor determinante. El prorroteo electoral. El prorroteo electoral se refiere al proceso de determinación del número y tamaño de las circunscripciones electorales. El tamaño de la circunscripción electoral no alude, por lo tanto, a su extensión territorial, sino al número de escaños que se adjudican en la circunscripción. Así, por ejemplo, en La Paz podemos tener 5 diputados uninominales. En el Alto vamos a tener 4 diputados nominales. En Cochabamba otros 4, en Oruro 2, en Potosí 2, en Tarija 2, en Chuquisaca 2, en Santa Cruz 7 diputados uninominales. Entonces, es esa forma en la cual tú vas asignando representación teórica para que llegado el momento el ciudadano vaya y elija entre las opciones partidarias que se le presentan y pueda determinar quién va a ser su representante ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, ante la Asamblea Departamental o ante un Consejo Municipal. Depende el tipo de elección, pero no tiene que ver con el tamaño físico o territorial donde se va a hacer la circunscripción, sino tiene que ver con el número de escaños, con el número de bancas, con el número de diputaciones que se le asigna a ese departamento. La candidatura electoral. En este caso, en el caso de la candidatura, la distinción básica es entre la candidatura individual y la lista. Hay 3 formas: la lista cerrada y bloqueada, la lista cerrada y no bloqueada, y la lista abierta. O sea, en un extremo tenemos la lista cerrada y bloqueada. En el otro extremo tenemos la lista abierta, y en el medio tenemos la lista cerrada y no bloqueada o semiabierta. La lista cerrada o bloqueada solo le permite al votante dar su voto a una lista en bloque. El elector tiene que ceñirse al orden de aparición de los candidatos en la lista, tal y como fue dispuesto por los partidos políticos. No puede alterar absolutamente nada. Me explico. Por ejemplo, aquí tenemos una papeleta de una elección pasada. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a Tuto, aquí lo tenemos al señor Vargas, a Juan de Granado, a Evo y a Samuel Doria Medina. En el caso de una lista cerrada, ellos son los candidatos a la presidencia, pero tras de ellos hay candidatos a diputados plurinominales. O sea que no está su foto aquí, no está su nombre aquí, pero ellos van agarrándose del pantalón de la levita del candidato a presidente, en un orden: Juan Pérez primero, José Santiago segundo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, de la cantidad de diputados de la cantidad de votos que tenga, van a obtener la cantidad de diputados. Y en ese orden, desde el primero hasta el, ¿no? De acuerdo a la cantidad de votos van a sacar los diputados, los escaños, ¿no?
Esa es una lista cerrada y bloqueada, o sea, el elector no tiene más que ir y elegir el PDC, el Partido Verde, el Movimiento Sin Miedo, el MAS o Unidad Demócrata, ¿no? Es así, esa es una lista cerrada. La lista cerrada y no bloqueada, o lista semiabierta, le brinda al elector la oportunidad de alterar la disposición de los candidatos en la lista del partido, dejando en sus manos la decisión de quién debe representar al partido. Los partidos solo preestructuran dicha decisión. Entonces, en la parte de arriba es una lista cerrada y bloqueada, y en la parte de abajo es una lista también cerrada, pero donde tú tienes dos votos y puedes elegir a tu diputado uninominal. O sea, aquí arriba puedes votar, por decirte, por el Movimiento al Socialismo, y aquí abajo puedes elegir a tu diputado por el Partido Verde, digamos, ¿no? O bueno, básicamente es eso, ¿no? Y finalmente la lista abierta, es decir, no cerrada y no bloqueada, ¿no?, le ofrece al elector la oportunidad de ir más allá de los límites que el partido político le da, ¿no? Y el votante puede conformar su propia lista, ¿no? Las listas de los partidos solo constituyen aquí una propuesta. Por decirles, el Partido Demócrata Cristiano, ¿no?, eh, te va a presentar una lista con unos 10 nombres de candidatos. Entonces, del 1 al 10, ¿no?, va a numerar. Entonces, tú, votante, vas y puedes elegir uno de entre los 10. Puedo elegir, por decirle, al 7 y le pongo número 7 y ese es el candidato por el cual yo estoy votando. Puede ser Ángel Pérez, puede ser José Santiago, puede ser Lupita la del barrio, ¿no? Entonces se pone el número del candidato, depende del, del elector y listo. O sea, no hay una lista cerrada, ¿no?, bloqueada, así que, uy, este tiene que ser el candidato. No, esta es abierta, entonces va y listo. Lo único cerrado es, este va a ser mi candidato a presidente y vicepresidente, pero después las listas son abiertas y uno puede elegir de entre una lista de 1 al 10 o 15, puede elegir quién va a ser su candidato. Lo mismo en los otros partidos políticos, ¿no? De eso se trata los tres tipos de lista que hacen a la candidatura electoral. Luego está el procedimiento de votación, ¿no? Y aquí tenemos, claro, lo que explicaba en la anterior lámina, ¿no? Y esta forma de votación está relacionada estrechamente con la forma de la candidatura. Entonces ahí uno va y vota por un candidato individual y también vota por una lista de partido. Por decirle, aquí en este cuadro vemos el partido morado, ¿no? Yo voy a votar por el partido morado. Ya, perfecto. Entonces aquí de estos 2, 4, 6, 8, 10, de estos 13 candidatos que me pone, ¿no?, con su fotito y su nombre, yo agarro y le pongo el número, lo que decía, y ese candidato estoy votando. O tarjo ahí y ese candidato está votando. Es el voto preferente, ¿no?, por el cual estoy votando. La lista cerrada tiene que ver con el candidato a presidente, con el candidato a alcalde, con el candidato a gobernador, ¿no?, y los que van con ellos, ¿no? Básicamente es eso. Las fórmulas electorales. En lo referente a la conversión de votos en escaños, es de mucha importancia la regla de decisión, cómo se adjudican los votos. Es decir, el método según el cual se decide quiénes son los vencedores y quiénes son los vencidos en una elección. Respecto a quién decide y cómo se decide, a esto le llamamos regla de decisión.
hay que distinguir entre la mayoritaria y la proporcional. La regla mayoritaria y la regla proporcional. Como vemos aquí, ¿no? Sistema electoral está compuesto por el sistema de votación, toda la parafernalia del día de la votación, el presidente de mesa, los jurados electorales, el control electoral, integridad electoral, todo ello, ¿no? El sistema de votación, cómo van a votar, las papeletas, todo eso, ¿no? Listas cerradas, listas semiabiertas, listas abiertas, todo eso es el sistema de votación. Pero el método de convertir votos en escaños, o sea, votos en curules, como le decimos aquí, ¿no? Puede ser sistema mayoritario, puede ser sistema proporcional o puede ser sistema mixto, ¿no? La fórmula mayoritaria es la más sencilla, pero a la vez también compleja, ¿no? Aquí la adjudicación de los escaños de los curules depende de que un candidato, Juan Pérez, reúna la mayoría exigida de votos, ¿no? La mayoría relativa de votos o la mayoría absoluta de votos, ¿no ve? ¿Qué quiere decir relativo? Es que puede ganar con unos cuantos votos, ¿no? Con 2 votos, hasta con 1 voto puede ganar, ¿no? Esa es la mayoría relativa. La absoluta es que tiene que ganar con más del 50% más 1 o con una diferencia del 10% entre el primero y el segundo, ¿no? Esas son las mayorías absolutas. Y claro, como dirían por ahí, ¿no? El sistema mayoritario simple o relativa es en el que se utilizan los distritos uninominales y la votación se enfoca en los candidatos. Es el más sencillo de los sistemas de pluralidad por mayoría. Al elector se le presentan los nombres de los candidatos postulados y vota seleccionando solamente uno de ellos. El candidato ganador es simplemente el que obtuvo la mayor cantidad de votos, en teoría. En teoría, un candidato puede ganar con solo 2 votos, si cada uno de los otros candidatos únicamente logra un voto. Como podemos ver, aquí el politólogo Carlos Cordero, Carafa, boliviano, ¿no? Nos da 2 ejemplos de designación de escaños por mayoría simple. Mayoría simple. El partido, aquí tenemos los partidos políticos, alfa, beta y gamma, ¿no? Y cada uno respectivamente ha sacado una cantidad de votos significativa. El partido alfa ha sacado 1.231 votos, el partido beta ha sacado 1.201 votos y el partido gamma ha sacado 721 votos. Entonces, en este caso, nos dice Carlos Cordero, el ganador es el partido alfa. Por supuesto que sí. Se cumple el aforismo que afirma que la organización victoriosa o candidato ganador es el partido que obtiene un voto más que el resto, un voto más que el resto y has ganado. Mayoría simple, ¿no? La distancia, sin embargo, la distancia entre alfa y beta es mínima, son solo 30 votos de distancia, de diferencia. Por efecto de estos resultados, alfa tiene un escaño y beta no tiene ningún escaño. La gobernabilidad, en este caso, podría estar cuestionada por beta. Nos presenta un segundo caso, la mayoría simple de votos y diferencia mínima entre el primero y el segundo. Los mismos protagonistas del primer ejemplo. El partido alfa ha sacado 1.231 votos. El partido beta ha sacado 1.230 votos. Y el partido gamma ha sacado 1.228 votos. En este caso, el ganador es el partido alfa, pero la distancia entre el partido ganador, alfa, y los partidos beta y gamma
es de pocos votos. Por efecto de estos resultados, nos dice Carlos Cordero, ¿no?, con una diferencia mínima de votos, un voto de diferencia, Alfa, el partido Alfa, obtiene un escaño de competencia, un curul. En cambio, Beta y Gamma no obtienen ningún escaño, y eso que la diferencia ha sido mínima. El escenario electoral, entonces, está dividido en tres partes más o menos iguales. La gobernabilidad de Alfa y el sistema político está cuestionada por Beta y Gamma, ¿no? ¿Tendrá gobernabilidad si las diferencias han sido muy estrechas? Es complicado, ¿no? En este caso, pero Alfa es la mayoría política con un escaño y con 1.231 votos, pero es minoría numérica respecto de los votos de Beta y Gamma, que los dos partidos sumados tienen muchísimo más. 1.230 votos del partido Beta y 1.228 votos del partido Gamma. En total hacen 2.458 votos, que son superiores a los 1.231 de Alfa, ¿no? Partidos que son mayoría numérica, pero que se convierten en minorías políticas por diferencia de un voto o de 30 votos, cada caso, ¿no? La mayoría relativa, sigamos con el ejemplo. El censo electoral, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dice, o sea, el total de votos válidos, ¿no? 100 votos. La opción política A ha obtenido 5 votos. La opción política B ha obtenido 10 votos. La opción política C ha obtenido 20 votos. La opción política D ha obtenido 30 votos. La opción política E ha obtenido 10 votos. La opción política F ha obtenido 10 votos. La opción política G ha obtenido 5 votos y la opción política H ha obtenido 10 votos, en total 100. ¿Vale? Pero aquí la opción política D tiene 30 votos, es la que gana, es el que se lleva el curul o la que se lleva el escaño. Como dice aquí, este es el medio más antiguo y sencillo, o sea, la fórmula mayoritaria de los que existen. Cada elector posee un voto que da un voto a un candidato. El candidato con el mayor número de votos gana. Este sistema tiene gran inconveniente, como nos decía Cordero en su segundo ejemplo, de que si se presenta una gran cantidad de candidatos, como en este caso, ¿no?, el ganador puede representar una pequeña minoría del electorado. O sea, el voto se fragmenta. Hay muchos partidos políticos, 2, 4, 6, 8 partidos políticos, y hay solo un escaño. Entonces, con una votación levemente mayor a los otros, puede hacerse con el escaño, con el curul, como en este caso en la opción política E. Pero su gobernabilidad siempre va a estar cuestionada porque hay 70 votos que no han votado a favor de la opción política D. Luego tenemos la fórmula proporcional. La fórmula proporcional, como dice aquí, otorga, adjudica los escaños, pero de forma porcentual a los votos que han obtenido los candidatos o partidos políticos en una determinada elección. A diferencia de la fórmula mayoritaria, ¿sí?, donde el que gana, aunque sea por un voto, se lleva el escaño, aquí, al menos de manera aproximada, un mismo valor de éxito a cada voto se entrega. Una proporción mayor del electorado ve su participación coronada con éxito, puesto que sus votos contribuyeron a la obtención de escaños por parte de un partido político. Para los candidatos y simpatizantes de los partidos políticos, vale la pena luchar por cada voto, lo cual puede significar además una mayor vitalidad en la competencia y la participación electoral. Veamos el ejemplo que aquí nos pone. Por ejemplo, aquí, de un total de 100 votos, ¿no?, la representación política A ha obtenido el 30%,
La representación política B ha obtenido el 10%. La representación política C ha obtenido el 25% y la representación política D ha obtenido el 35%. Entonces de aquí, porcentualmente, se otorga escaños de forma proporcional a cada partido que ha obtenido un votaje significativo. O sea, la mayoría no se queda o sea, sin nada, ¿no? Entonces, si digamos en determinada circunscripción departamental hay 10 diputados plurinominales, ¿no? Entonces, pues 3 se van a ir al partido B, a la opción política D, otros 3 se van a ir a la opción política A, ¿no ve? 2 se van a ir a la opción política C y 1 se va a ir a la opción política B. Probablemente la opción política D llegue a obtener 4 curules, más los 3 de la opción política serían 7 curules, más los 2 de la opción política C son 2 curules, 8, 9, y al partido B le quedaría un escaño. Ahí tenemos los 10 votos por la circunscripción departamental o plurinominal. ¿Bien? Entonces, no es que si digamos la opción en el sistema mayoritario, si la opción D gana las elecciones, ¿no? O sea, tiene la mayoría, se lleva los 10 escaños, los 10 diputados. No, en el sistema proporcional se asigna escaños, se asigna diputaciones o senaturías de acuerdo al porcentaje, proporcionalmente a la cantidad de votos que has obtenido. Entonces, aparentemente es mucho más justa la fórmula proporcional. Principio de representación. La clasificación de los sistemas electorales sigue distinguiendo entre la representación mayoritaria y la representación proporcional. Ambos conceptos tienen un significado doble. Por un lado, son criterios de decisión. La decisión de quién, qué candidato y qué partido obtendrá el escaño o escaños aplicando el principio de mayoría relativa o absoluta o proporcionalmente según el porcentaje de votos que los candidatos partidos hayan alcanzado. Por otro lado, son principios de representación. O sea, el primero es un criterio de decisión y el otro es principio de representación, es decir, señalan un objetivo con respecto a la composición de la asamblea. ¿Cuántos diputados vas a tener en la asamblea? ¿Cuántos senadores vas a tener en la asamblea? Y vas a tener gobernabilidad, vas a tener mayoría en el parlamento. El MAS tiene mayoría en el parlamento. Y eso le da gobernabilidad. Y si no tienes mayoría en el parlamento, entonces tienes que buscar hacer alianzas con otros partidos políticos que tienen representación, o sea, que tienen diputados o senadores en la respectiva Cámara. Entonces, esos son los efectos del sistema electoral. Además, el sistema electoral puede concentrar curules, puede concentrar escaños en pocos partidos. Por ejemplo, en las últimas elecciones han participado como 9 o 10 partidos, pero la representación en la actual Asamblea Legislativa Plurinacional es básicamente de 3 partidos políticos, que es el Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos, el otro partido político, ¿no? ¿Y qué ha sido? ¿Cuántos representantes tienen los otros partidos? Nada.
casi nada. Entonces, esos también son los efectos, pero de lo que se trata es de que algunos sistemas producen mayorías, concentran mayorías al interior de un parlamento. Estos tipos de sistemas electorales, mayoritario y proporcional, ¿no ve? Siguen vigentes en el nivel de los principios de representación y son muy importantes en todos los países. Pero estos sistemas, estos tipos de sistemas electorales, mayoritario, proporcional o mixto, ¿no? Son objeto de estudio y son objeto de análisis por parte del cientista político en particular. Esto debido a las múltiples posibilidades de combinación de los sistemas electorales, combinaciones cruzadas, ¿no? Básicamente es eso. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos dos figuras. La figura superior es el mapa de los Estados Unidos y en este mapa tenemos dos colores, o sea, dos partidos políticos. Partido político azul y el partido político rojo. El sistema electoral en los Estados Unidos es mayoritario, no es proporcional. O sea, el que gana en un estado, ya sea Florida, New York, California, ¿no? O cualquier otro estado, Utah puede ser, cualquier estado, ganas aunque sea por un voto, ¿no? Y te llevas todos los representantes al colegio electoral. Te llevas todos los representantes del partido, o sea, todos los representantes al colegio electoral de Florida, de New York o de California o de Utah. Te lo llevas todo, no le queda, no le dejas nada, has perdido aunque sea por un voto y no tienes nada. Y el que ha ganado por un voto se lo lleva todo. Y claro, esta forma de este sistema electoral a lo largo de casi 200 años ha permitido que los Estados Unidos tenga un sistema bipartidista de gobierno de dos partidos, o sea, de gobierno de un partido, pero que se dirimen elecciones con otro partido. Y es que en los Estados Unidos no hay un solo partido, hay muchos partidos políticos, es un pluralismo, pero su sistema electoral hace que generalmente estos dos partidos, demócratas y republicanos, se peleen bueno, pues puedan alternar en el gobierno de dicho país, pero solo entre los dos partidos, porque ese sistema mayoritario lleva al bipartidismo. En el caso boliviano, por ejemplo, podemos ver distribución y asignación de escaños. En el caso boliviano, el sistema electoral es mixto, o sea, tiene mayoritario y tiene proporcional, ¿no? Entonces, el de mayoría de lista cerrada y bloqueada, ¿no? Es aquel que se elige autoridades para ser presidente o vicepresidente del país, ¿no? O sea, ahí tienes que sacar mayoría absoluta 50% más un voto, o mayoría relativa, mayoría simple, un 40% sobre el 10%, con una diferencia de 10% sobre el segundo partido político. De esa forma ya no vas a la segunda vuelta o balotaje. Si obtienes menos de eso, o sea, si obtienes 40%, digamos, de diferencia contra ya no 30, sino contra el 31%, ya no ganas en la primera vuelta. Tienes que ir a una segunda vuelta para dirimir con tu adversario. ¿Sí? Luego, la elección de los 36 senadores y de los 60 diputados es de forma proporcional.
como decíamos, ponemos 10 curules a disposición, los 9 partidos, 8 partidos o 15 partidos van, presentan sus candidatos, obtienen una mayoría y esos 10 curules, estas 10 diputaciones que hay, de acuerdo a la cantidad de votos que ha obtenido cada partido, va a tener su representación en el Parlamento, ¿no? Y luego en la elección de diputados uninominales y también de diputados por circunscripciones especiales, los PIOCs, los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Se rigen por el sistema electoral mayoritario, de mayoría simple, ¿no? Ganas por un voto y te lo llevas, no hay ningún problema. Te llevas la, la, la banca, la banca, ¿no? Te lo llevas, ¿no? El escaño, como dicen, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no? El sistema boliviano es mixto, tiene proporcionalidad y también tiene mayoría, ¿no? Pero, por ejemplo, un sistema político cerrado, un sistema electoral cerrado, es ese de los Estados Unidos, ¿no? El sistema mayoritario y listo, el que gana se lo lleva todo. Luego, los sistemas electorales en América Latina. ¿Cómo es? O sea, aquí Dieter Nolen nos hace un estudio de los sistemas electorales en América Latina y como vemos aquí, en Chile existe un sistema binominal, o sea que se eligen 2 diputados por circunscripción, ¿no? Por supuesto que los 2 partidos que obtienen la mayoría se llevan los 2 diputados, ¿no? No hay ningún problema. O se llevan los 10 diputados que hay en la región tantos, ¿no? Entonces, entre el Partido Rojo y el Partido Verde, digamos, ¿no? Y se llevan los 10 curules que tienen, ¿no? Luego hay un sistema segmentado, dividido, que es el que existe en México, ¿no? Por niveles de gobierno, mixto en algunos lados, mayoritario, proporcional en otro, de listas abiertas, listas bloqueadas. Entonces es todo un mundo en México, pero es sistema segmentado que divide, que combina mayoría, proporcionalidad y es ese mixto, ¿no? Luego está la representación proporcional en distritos plurinominales, pues en la mayor parte de los países, ¿no? Argentina, Brasil, eh, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, ¿no? Entonces, todos estos países, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 países tienen sistemas de representación proporcional por distritos plurinominales. Cuando decimos distritos plurinacionales, nos referimos a cuántas bancas, cuántos escaños, cuántos curules tiene el departamento de Santa Cruz, por ejemplo. Entonces hay que dividir en función a eso. Quien ha obtenido más votos obtiene más diputados. Quien ha obtenido menos diputados obtiene lo que merece, digamos, mucho menos diputados, ¿no? La representación proporcional personalizada en Bolivia es ese mixto, ¿no? Tienes 2 votos, votas uno en lista cerrada y bloqueada, como es para presidente, vicepresidente y para diputados plurinominales, pero también tienes la circunscripción uninominal o especial en la cual votas por el candidato de tu preferencia en la parte de abajo para que sea diputado, ¿no? Básicamente. Y representación proporcional pura es la que existe en el Uruguay, donde, bueno, pues donde participan los partidos políticos y eligen de acuerdo a los votos obtenidos, pero sin chistar y en determinadas circunscripciones, ¿no? Generalmente son circunscripciones eh, binominales, ¿no? Ecuador nos dice aquí, escapa de los tipos desglosados en este cuadro.
Su sistema electoral en Ecuador es mayoritario con altos efectos de fragmentación. Se pelean entre ellos. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de los sistemas electorales? ¿Cómo puedes saber si un sistema electoral es bueno o malo? Tenemos aquí 5 demandas funcionales para analizar los sistemas electorales. 5. Los que sirven también para su diseño, para diseñar un sistema electoral, te sirve esto. Estos son algunos criterios que sí o sí tienes que tener en cuenta al momento de realizar un análisis o de querer modificar tu sistema electoral, ¿no? Como dice aquí, 3 son muy importantes y hay 2 adicionales. En total son 5. Las 3 primeras son las más importantes y las 2 últimas son relativas, ¿no? A ver, la representación. La representación, a ver, es un criterio que se puede entender en un doble sentido. Por un lado, representación para todos en términos de que se vean representados los distintos grupos de personas, fundamentalmente las minorías y las mujeres. Queremos representación. ¿Sí? Y por otro lado, la representación justa, es decir, que una representación más o menos proporcionada de las fuerzas sociales y políticas, equivalente a una relación equilibrada entre votos y escaños. ¿Qué significa esto? Que los campesinos, por ejemplo, necesitan ser representados en el Parlamento. No puedes poner, pues, hombres de la ciudad, de la urbe, como candidatos del área rural. Digamos, es un ejemplo, ¿no? Entonces, es muy clave que el partido político y los líderes tengan conocimiento de estos criterios, ¿no? Para al momento de elegir su candidato en el área rural, por decir un ejemplo. ¿Ve? El segundo criterio tiene que ver con la concentración y efectividad del sistema electoral, ¿no? Es que en el proceso electoral se trata de la suma de la agregación de intereses sociales y opiniones de tal manera que de ellas resulten decisiones políticas y que la colectividad adquiera capacidad de acción política. O sea, ser representados en el Parlamento, tomar parte de la, repito, valga la redundancia, de la toma de decisiones, digamos, ¿no? Decisiones políticas. El tercer criterio es la participación. Este concepto aquí se entiende no de un modo general, o sea, como participo, pues en las elecciones obviamente forma ya un instrumento de participación. El concepto de participación se refiere a la capacidad del elector de votar no solo por un partido político, sino de elegir entre personas, de poder entregar un voto personal. Este concepto se refiere al modo de acercar la representación a los votantes. El objetivo es establecer una relación de conocimiento, de confianza e identificación entre los electores y sus representantes. La cuarta, sencillez o transparencia, ¿no? Sencillez y transparencia tiene que ver con el criterio válido de que el electorado pueda comprender cómo opera el sistema electoral y pueda hasta cierto punto prever cuáles son los efectos de su voto. ¿Cuál es el efecto de mi voto? Y quinto, la legitimidad. Este último criterio parece ser una función que engloba todo, pues integra a los anteriores 4 criterios, ¿no? Por ejemplo, cuando un sistema electoral cumple técnicamente bien con las 4 funciones mencionadas anteriormente, pero se va deslegitimando en la opinión pública por alguna razón histórica que escapa al análisis técnico funcional. ¿Qué quiere decir?
de que bueno, pues el votante se desencanta de su partido político y de sus gobernantes. De eso se trata. Esa es la legitimidad. Ha sido elegido con bastante legitimidad, con muchos votos, pero en el proceso del ejercicio de tu gobierno, ¿no?, vas perdiendo tu fuerza debido a que la gente no está de acuerdo con algunas políticas que tú estés realizando. Los efectos de los sistemas electorales según el enfoque nomológico. Nomológico, vuelvo a repetir, es la ciencia de la ley o la técnica de normar, de crear legislación, legística tal vez se podría decir, pero tiene que ver con hacer leyes, hacer normas, proyectos en base a estudios que hay, ¿no? Y como nos dice aquí Dieter Nolen, algunos muy respetados investigadores, politólogos, ¿no?, de los sistemas electorales, están convencidos de que los efectos de los sistemas electorales sobre los sistemas de partidos políticos pueden expresarse en forma de leyes. Y aquí nos habla de Maurice Duverger, francés, ¿no?, de Douglas Ray, estadounidense, y de Giovanni Sartori, italiano, ¿no? Entonces, imagínense, leyes sobre la influencia de los sistemas electorales sobre los sistemas de partidos. Esto es muy interesante. Veamos. Por ejemplo, Duverger nos va a hablar de leyes sociológicas, ¿no?, la influencia de los sistemas electorales sobre la vida política. Las leyes sociológicas de Duverger sobre los partidos políticos. La primera ley, la representación proporcional, tiende a un sistema de partidos múltiples, rígidos e independientes. Una segunda ley, el sistema mayoritario, con dos vueltas, o sea, con balotage, ¿no?, tiende a un sistema de partidos múltiples, flexibles e interdependientes. Tercera ley, el sistema mayoritario, con una sola vuelta, tiende al bipartidismo. Veamos desagregado esto. La primera ley, la representación proporcional, tiende a un sistema de partidos múltiples, rígidos e independientes. ¿Cómo? Los escaños parlamentarios, los curules, se distribuyen entre los contendientes en una elección, los candidatos y los partidos, en proporción al número de votos obtenidos por cada uno de sus candidatos o partidos en esa elección. Se distribuye entre ellos. El sistema de representación proporcional busca que cualquier corriente política de importancia esté representada. Ello implica acceso al poder de una gran diversidad de partidos políticos. Es decir, es un sistema político plural, amplio. La idea de estabilidad e independencia surge porque los múltiples partidos políticos, bajo este sistema proporcional, no obtienen ninguna ventaja electoral al aliarse con otros de corriente política similar. Entonces, esta es la primera ley. La representación proporcional tiende a un sistema de partidos múltiples, a un multipartidismo, rígidos e independientes, no dispuestos a negociar porque saben que haciendo campaña individualmente pueden sacar votos y donde van a negociar recién es en la Cámara de Diputados o en el Senado. La segunda ley, el sistema mayoritario con dos vueltas, o sea, con el balotage, tiende a un sistema de partidos múltiples, flexibles e interdependientes. Veamos. Esta característica se da porque en una segunda vuelta del sistema mayoritario, los partidos y candidatos que se retiran
negocian su fuerza electoral con los partidos sobrevivientes para formar alianzas, de ahí la flexibilidad e independencia de los partidos. Por otro lado, los fenómenos de polarización y de sobrerepresentación no funcionan, conservando cada partido sus oportunidades en la primera vuelta. Me explico. Han participado 7 partidos en las elecciones y solo 3 partidos han tenido una mayoría, y de esos 3 partidos solo 2 van a ir al balotaje, a la segunda vuelta. ¿Qué es lo que hacen? Los partidos que van a ir al balotaje, o sea, los 2 partidos que van a ir a la segunda vuelta, digamos Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana, cada uno ya para la segunda vuelta va a buscar alianzas con los partidos que tienen representación en el Parlamento, en la Asamblea. Alianzas partidarias para ganar la presidencia en la segunda vuelta o balotaje. Entonces, los partidos políticos que no han entrado a la segunda vuelta, los otros 5 partidos que no han entrado a la segunda vuelta, se alían con los 2 partidos que van a definir quién va a ser el presidente y quién no, quién va a gobernar y quién no va a gobernar. La tercera ley, el sistema mayoritario con una sola vuelta tiende al bipartidismo. Confrontado con un sistema mayoritario de una vuelta, el elector, poco dispuesto a desperdiciar su voto, dudará en decidirse por un partido menor que posee escasas posibilidades de victoria frente a los grandes competidores. Voto útil, te dice, ¿no? El sistema mayoritario de una vuelta da por resultado la polarización de las corrientes en torno a los grandes ejes conflictivos, como en el caso de la elección que va a haber en Brasil, por ejemplo. Debe haber unos 15 partidos políticos que están terciando para ir a las elecciones, pero solo 2 partidos políticos han llegado a obtener mayorías, y no mayorías significativas, sino el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y el Partido Liberal de Jair Bolsonaro. Entonces estos partidos se van a encontrar allá, pero ¿cómo han logrado eso? Cuando hay muchos partidos políticos, la gente dice, no, este no tiene posibilidades, este otro tampoco tiene posibilidades, por lo tanto, a ver, ¿cuál es el mal menor? ¿Es el Lula o es el Bolsonaro, ¿no? Entonces, miren, ustedes, hace un mes y medio atrás, las posibilidades de que Lula da Silva gane en la primera vuelta estaban cantadas. Todas las encuestas sobre percepción del voto daban una diferencia de 15% a Lula sobre Jair Bolsonaro. Y había una variedad de partidos políticos con sus candidatos a presidente. Sin embargo, a medida que el candidato Bolsonaro y su partido han ido interpelando a la sociedad, cuestionando la candidatura de Lula da Silva, ¿no? La gente ha dicho, bueno, no voy a votar por el verde porque no tiene opciones de ganar, tengo que optimizar mi voto, o sea, tiene que ser voto útil. ¿Cuál es el mal menor? El mal menor es Bolsonaro, porque el otro es comunista y puede hacer de Brasil otro Venezuela, otra Nicaragua, otra Cuba, y no queremos eso. Entonces, la gente se ha decidido por Jair Bolsonaro, y de esa forma que Jair Bolsonaro, que tenía una diferencia abismal en relación a Lula da Silva, de pronto sale segundo, y no sería absolutamente nada desquiciado que gane las elecciones de fin de mes, de fines de octubre. Entonces, ese es el punto, digamos, ¿no? Nadie quiere desperdiciar su voto. El sistema mayoritario una vuelta, como nos dice Maurice Duverger, ¿no?, da por resultado la polarización de las corrientes en torno a los grandes ejes conflictivos.
La dualidad mayoría-minoría conduce a la adopción de dos grandes posiciones antagónicas entre sí. Si se promueve que los dos partidos más fuertes sigan siéndolo, a la vez que se vuelve muy difícil el surgimiento de alternativas. Entonces, aquí tiene razón, y es casi una ley, la del francés Duverger. El sistema mayoritario con una sola vuelta tiende al bipartidismo. Y claro, va a venir Douglas Rae, ¿no? Que va a rectificar, si se quiere, va a confirmar las leyes de Duverger, pero empíricamente, porque teóricamente y con algunos ejemplos de gabinete, Duverger va a construir sus leyes. Lo que va a hacer Douglas Rae es confirmar estadísticamente, ¿no?, las leyes de Duverger. Como dice aquí, Douglas Rae afirma que todos los sistemas electorales, ya sean de mayoría o bien de representación proporcional, operan en forma tal que benefician a los partidos fuertes, a los partidos políticos fuertes, y perjudican a los débiles. Oye, ahí va también otro elemento. Tanto el sistema electoral mayoritario como el proporcional benefician a los partidos fuertes y perjudican a los débiles. Los sistemas electorales solo varían en el grado en que benefician o perjudican a los partidos políticos, pero no en cuanto a la dirección de la influencia. Pueden utilizar distintas fórmulas para distribuir escaños, ¿no? Hay algunas que benefician a los partidos fuertes y hay otras fórmulas que benefician más a los partidos débiles. Entonces depende quiénes hacen la ley y quiénes eligen las fórmulas de asignación de escaños, ¿no? Luego está la representación proporcional, nos dice Douglas Rae, ¿no? Tan solo alivia la parcialidad de los sistemas electorales de mayoría respecto a los partidos fuertes, pero no elimina ni la invierte, puesto que todos los sistemas electorales desatomizan a los sistemas de partidos políticos legislativos. Veamos. Douglas Rae nos dice, hay consecuencias a corto plazo o próximas que aparecen al terminar las elecciones cuando se distribuyen los escaños. Ya después de las elecciones se han distribuido los curules. Constante de sentido es igual a la parcialidad de las leyes electorales a favor de partidos grandes. Los partidos grandes, aquellos que obtienen más del 20% de los votos, mira, a ver, logran más escaños que su parte proporcional. El partido mayor obtiene más escaños que su parte proporcional y los partidos menores se ven despojados de representación. Se generan mayorías gubernamentales prefabricadas y se desfigura la representación, como en la democracia pactada, por ejemplo, o las alianzas postelectorales como la mega coalición, el acuerdo patriótico y todo ello, ¿no? Esto desarrolla una corriente política eficaz dentro de la heterogeneidad, ¿no? Limita la división de fuerzas y mejora la posición negociadora de los partidos de gobierno. Claro, te da mayor gobernabilidad. Estás aliado, a ver, el GONI se ha aliado con el MIR, se ha aliado con Nueva Fuerza Republicana, con CONDEPA, con UCS. Entonces ya tenía todo el espectro político y era una mega coalición, tenía súper gobernabilidad, por más que en ese tiempo había obtenido el 22.8%. Entonces, ahí Douglas Rae nos está diciendo, nos está demostrando empíricamente qué es lo que pasa. Luego hay otra de Douglas Rae. La variación de grado es igual a la distribución de escaños, se aparta de la proporcionalidad perfecta. Se consideran dos variables, la fórmula electoral y la magnitud del distrito electoral.
La fórmula electoral, la representación proporcional o mayoritaria. En el caso de la representación proporcional, arroja menos desviaciones que la proporcionalidad de formas mayoritarias. La representación proporcional presenta mayor desviación en los métodos de media mayor que los del resto mayor. El otro criterio, la otra variable, es la magnitud del distrito electoral, o sea, de la circunscripción. A mayor magnitud, mayor proporcionalidad. O sea, cuanto más grande es la circunscripción, ¿no?, hay mayor proporcionalidad. A menor magnitud, menor proporcionalidad. Si es más pequeño, los criterios de voto están mucho más homogéneos hacia una determinada fuerza política, porque están concentrados en un ámbito territorial más reducido. Entonces, la magnitud del distrito electoral, le hace circunscripción, también afecta el nivel de proporcionalidad de distribución de los escaños. Hay consecuencias, nos dice Douglas Rae. Hay consecuencias a largo plazo o remotas que se producen a lo largo de varias elecciones. No se puede determinar con precisión las consecuencias por las muchas variables. Hay muchas variables, pero de que hay consecuencias, hay consecuencias. Douglas Rae advierte que trabaja desde un supuesto sin comprobación, que las leyes electorales sí tienen influencias a largo plazo. Los sistemas de partido varían entre continuo de no fragmentación hasta fragmentación máxima en el estudio de variación entre bipartidismo, como en los Estados Unidos, por ejemplo, y el multipartidismo en Israel. Entonces hay partidos hegemónicos, por ejemplo, en su momento el MNR era un partido hegemónico que estaba por sobre otros partidos políticos. En cambio, hoy el movimiento al socialismo es un partido hegemónico y ocupa un espectro que otros partidos políticos han dejado de lado porque no han obtenido la cantidad de votos suficientes. Finalmente, Douglas Rae nos va a decir y va a formular más de 20 proposiciones que condensan sus conclusiones sobre las consecuencias políticas de las leyes electorales. Respecto a las leyes de Maurice Duverger, las reformula diciendo: los sistemas electorales de mayoría relativa de una vuelta, o sea, en la primera vuelta, están vinculados al bipartidismo, excepto cuando existen partidos políticos minoritarios fuertes a nivel local, y que otros sistemas electorales están vinculados al bipartidismo solo cuando los partidos son débiles. Por ejemplo, el caso de algunos partidos locales, como creemos, por ejemplo, en Santa Cruz de Fernando, ¿cómo se llama? El gobernador de Santa Cruz, Camacho, ¿no? Fernando Camacho, ¿no? Entonces, él podía haber ido podía haber ido en alianza con Comunidad Ciudadana, pero ha decidido ir solo. Y ha sacado representación solo en Santa Cruz, porque es un partido fuerte, es minoritario a nivel nacional, pero es mayoritario a nivel departamental, es fuerte a nivel local, ¿no? Entonces, ahí hay una excepción, por ejemplo. Luego otra es, existe una mayor correspondencia, una correlación entre representación proporcional y multipartidismo que entre el sistema de mayoría y multipartidismo. Lógicamente, cuanto más proporcionalidad haya, más posibilidades de que distintos partidos políticos estén representados en el Parlamento. Y cuando hay muchos partidos políticos con representación en el Parlamento, podemos hablar de un multipartidismo. Y eso nos lo da el sistema electoral proporcional. Eso no sucede con el mayoritario, que tiende al bipartidismo.
Posteriormente, más adelante, va a venir una formulación nueva de las leyes de Duverger, de Maurice Duverger, por parte de Giovanni Sartori. Y claro, Giovanni Sartori, más contemporáneo, aunque ya ha muerto hace unos años, ¿no? Va a estudiar las tres leyes de Maurice Duverger. La primera ley, la representación proporcional, conduce a un sistema pluripartidista, con partidos rígidos, estables e independientes, excepto en el caso de movimientos repentinos de gran intensidad. Segunda ley, el sistema de mayoría, con segunda vuelta, balotage, tiende a un pluripartidismo con partidos flexibles, dependientes y relativamente estables en todos los casos. Y tercera ley, el sistema de mayoría relativa conduce a un bipartidismo con partidos grandes e independientes que se alternan. Estas tres leyes van a ser reformuladas por parte y criticadas por parte de Giovanni Sartori, ¿no? Y la primera dice, ley de tendencia número 1. Las fórmulas electorales pluralistas facilitan, o son condiciones que facilitan, un formato bipartidista. E inversamente obstruyen, son condiciones que obstruyen el multipartidismo. O sea, a contrapelo de lo que nos decía Maurice Duverger. La ley de tendencia 2, las fórmulas electorales de representación proporcional facilitan el multipartidismo e inversamente difícilmente conducen a un bipartidismo. O sea, no puede haber, en representación proporcional es muy difícil que haya bipartidismo. Lo que sí vamos a tener es un multipartidismo, va a haber varios partidos políticos, ¿no? Caso boliviano, por ejemplo, ¿no? Tenemos un sistema mixto de mayoría y de representación, y bueno, pues tenemos tres partidos fuertes, uno muy fuerte, hegemónico, y otros dos que están por ahí, ¿no? Entonces, y eso no significa que haya multipartidismo, ¿no? No hay multipartidismo, pero tampoco hay bipartidismo. Entonces, está tratando de corregir Giovanni Sartori. Pero claro, estos cálculos, toda esta ingeniería electoral comparada, ¿no? Está en función a datos, pero siempre los procesos son imprevisibles y tiene que ver con el contexto mismo, ¿no? Como nos dice aquí, los efectos de los sistemas electorales, según el enfoque histórico empírico. Y empiezan con una pregunta: ¿qué puede decirse en general y en un nivel elevado de abstracción sobre los efectos de los sistemas electorales? ¿Qué generalizaciones, de qué tipo, determinación versus probabilidad y de qué alcance, amplio versus medio o singular, particular, son posibles a la luz de los numerosos hallazgos empíricos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el desafío que nos presentan los sistemas electorales cuando asignan 5 candidatos en Pando, 29 en La Paz, 19 en Cochabamba, 9 en Oruro, 3 en Potosí, 8 en el Beni, 28 en Santa Cruz, 10 en Chuquisaca, 9 en Tarija? Entonces, una distribución, por ejemplo, de diputados, ¿no?, en todos los departamentos. Pero ¿cuál es el fenómeno? ¿Cómo se dan estos números de asignación? Por la cantidad de habitantes que hay en cada departamento. La lucha que ha emprendido Santa Cruz por el censo de población y vivienda, ¿no?, actualmente, tiene que ver también, no solamente con la búsqueda de recursos que le corresponden por tener mayor población. Ahora, Santa Cruz es la ciudad de Santa Cruz es la más poblada de Bolivia, y el departamento de Santa Cruz va por ahí también. Entonces, Santa Cruz
necesita recursos por coparticipación tributaria que le destine el gobierno central de parte del Estado. Y eso es lo que está reclamando. Pero subyacentemente también está reclamando mayor peso político, mayor poder político, porque ya tiene poder económico. Y cuando quiere mayor poder político, significa que aquí Santa Cruz está exigiendo más diputados de los que tiene actualmente. Actualmente tiene 28, La Paz tiene 29. Entonces Santa Cruz más o menos llegaría, de acuerdo a datos a priori, a cálculos, aproximaciones, por el crecimiento vegetativo de su población, ¿no? Llegaría a unos 33 diputados, unos 5 diputados más. 5 diputados más, 33. La Paz puede llegar a 30. Cochabamba tal vez se mantendría, Oruro tal vez perdería 2, Potosí perdería otros 2, Chuquisaca tal vez perdería 1, Beni 1 y tal vez Tarija pierda 1. Entonces, miren, por eso es importante el censo, pero esos efectos, esas circunstancias hacen al contexto mediante el cual se define un sistema electoral. Sí, pues, sí, porque tiene que ver con el distrito electoral o con la circunscripción departamental, ¿no? ¿Y cuántos diputados uninominales va a haber? ¿Cuántos diputados especiales va a haber? Todo ello, ¿no? Entonces, estos son los efectos, pues, ¿no? ¿Cuál es la profundidad del problema? O sea, hay muchos problemas. Entonces, al momento de hacer la ingeniería electoral para determinar para determinar un sistema electoral, pues hay que prever todo esto, ¿no? Y ahí la importancia. Efectos de los sistemas electorales como variable independiente, ¿no? Aquí Steinrock nos va a decir una tendencia a la fragmentación o a la concentración a menudo no surge de una reforma del sistema electoral, sino al revés. La reforma electoral resulta de cambio en el comportamiento electoral y este a su vez es fortalecida por la reforma institucional. ¿Cuál es primero, la ley o el proceso? Generalmente pensamos que es la ley, y generalmente es primero la ley y luego el proceso. Pero hay circunstancias, nos dice Steinrock, en la cual es el proceso, el comportamiento electoral, el que exige, el que determina una nueva ley electoral, una nueva asignación de escaños. Y lo estamos viendo en estas movilizaciones por el censo, en estos paros por el censo que se han iniciado. Entonces, es eso, Steinrock, ¿no? Ya nos había dicho que los sistemas electorales no surgen en el vacío, o sea, no surgen de una mente iluminada, no, tiene que haber algo concreto, ¿no? Los sistemas electorales, nos dice Steinrock, son producto de las circunstancias históricas concretas. Si Santa Cruz no se para hoy en día, no exige el censo, ¿no? Entonces se va a quedar con los 28 diputados y va a tener que esperar otros 10 años para que le asignen los otros mínimo 5 diputados que le correspondería por crecimiento vegetativo poblacional. Entonces, miren, no es pues que están peleando sin motivo al cohete, ¿no? O sea, hay la búsqueda de poder político, ¿no? de mayor representación política, ¿no? Y porque ya tienen poder económico, entonces están exigiendo ahí, estas son las circunstancias históricas concretas, estas son las demandas, ¿no?
También Steinrock afirmaba que los sistemas electorales son la expresión de las auténticas relaciones de poder y permiten deducirse de estas. Miren, el caso de Santa Cruz es paradigmático de todo lo que Steinrock nos ha dicho en su momento. Efectivamente, si no se considera el aspecto genético, o sea, cuando hablamos de genético hablamos de la historia del sistema electoral boliviano, ¿no? No es simplemente la historia, ¿no? Es importante la historia y también que funcione el sistema electoral. Pero estas son las variables que se tienen que estudiar al momento de elaborar un sistema electoral. Es muy importante para cualquier país hacer una lectura adecuada por eso. Dos, los efectos de los factores contextuales sobre los sistemas electorales, por demás dicho. Es una buena tradición abordar el estudio del sistema electoral considerando en este sentido como ya habrían considerado desde Duverger, desde Douglas Ray, desde Giovanni Sartori y hasta ahora con Steinrock, ¿no? De que el sistema electoral no es una variable dependiente del sistema de partidos, sino más al contrario, el sistema electoral es la variable independiente y el sistema de partidos es la variable dependiente del sistema electoral. No se puede entender los partidos políticos, el sistema de partidos políticos, sin el sistema electoral. ¿Qué partidos políticos han desaparecido? Ha desaparecido el movimiento de la izquierda revolucionaria. Mira. Ha desaparecido Acción Democrática Nacionalista. Ha desaparecido CONDEP. Ha desaparecido la UCES. Han desaparecido muchísimos partidos porque no les ha ido bien en las elecciones. El sistema electoral a través de la barrera legal, pues ha eliminado, les ha quitado personería jurídica a aquellos partidos políticos que no han logrado superar la barrera del 3% a nivel nacional. Entonces, claro que sí, pues el sistema electoral, desde ese solo hecho de la barrera legal, ya es una variable independiente en relación al sistema de partidos, a los partidos políticos, ¿no? Bueno, con eso acabamos este tema de los sistemas electorales, sus funciones, las clases de sistemas electorales hay, ¿no? La polémica, la importancia de las mismas es algo que se debe destacar. En todos los países hay sistemas electorales, pero que son adecuados a su idiosincrasia, a su realidad sociopolítica y económica y a sus aspiraciones como región, como departamentos, como municipios y como todo. Entonces, el sistema electoral refleja pues las necesidades, las demandas, las aspiraciones de la sociedad en general y en particular también. Entonces, por eso la estudiamos con mucho detenimiento aquí en la carrera de Ciencia Política. Por favor, estas clases, acompáñenlas con la lectura del libro mencionado de Dieter Nolle. Tengan ustedes muchas gracias y bueno, ya nos vamos a estar viendo en la próxima clase. Hasta pronto.